Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de UX para todo. Hoy tenemos a alguien muy especial. Me acompaña una mujer que ha hecho algo que no siempre es fácil, escucharse. Ella es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, con 17 años de trayectoria en el sector, actualmente coach enfocada en mujeres en el entorno laboral, especializada en programación neurolingüística. Es una apasionada de la psicología y la neurociencia, adicta al aprendizaje y al autoconocimiento, y tiene un propósito muy claro: ayudar a otras personas, especialmente a mujeres, a mejorar en aquello en que se propongan, poniendo la calidad humana siempre en el centro. Es voluntaria en la Fundación Íntegra, ofreciendo sus servicios como coach a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Hoy vamos a recorrer su historia, como siempre, desde la mirada de experiencia de usuario. Cómo se detecta que algo no encaja, cómo se atraviesan las crisis y cómo se rediseña una vida desde el propósito. Lucía Arizmendi, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara, por invitarme. Un placer tenerte aquí. En experiencia de usuario hay una fase muy importante que se llama research, que significa investigación. Esta fase es muy importante porque sitúa al usuario en el centro para conocer las necesidades y los objetivos del usuario, reduciendo riesgos y costes al validar esas hipótesis con datos reales. Lucía, quiero empezar esta entrevista conociendo de dónde vienes, porque creo que ahí están muchas de las claves que nos dicen quién eres hoy en día. Cuéntame, ¿cómo era Lucía de niña? Bueno, lo primero, muchas gracias por tu intro. Maravilloso resumen de todo de mi trayectoria profesional hasta ahora. Pues mira, Lucía de niña era una niña, diríamos, muy divertida, que le gustaba mucho bailar, que le gustaba estar con su familia. Tiene 2 hermanas y un hermano. Y bueno, era una persona que le encantaba aprender, le encantaba escuchar y le gustaba muchísimo estar con la gente, ¿no? Digamos que una niña, pues eso, muy soñadora, que además recuerdo perfectamente que en mis momentos más de infancia le decía a mi madre: oye, mamá, es que yo quiero ser bailarina profesional. Y por aquel entonces esas cosas no estaban como muy asentadas en las familias y mi madre me decía: pues ¿cómo vas a ser tú bailarina profesional? Tendrás que estudiar. Y al final como que lo dejé ahí como un hobby y me dediqué mucho a estudiar. Solía, porque me sigue gustando estudiar, bastante buena estudiante, sacaba muy buenas calificaciones y a día de hoy sigo estudiando. Y bueno, pues una persona que le gusta vivir, que le gusta aprender, y eso creo que lo sigo manteniendo, que le encanta todo lo que sea nuevo, explorar, viajar, y creo que esa parte de curiosidad de niña la sigo manteniendo hoy en día. Muy interesante. Ya nos has contado un poco qué es lo que te hacía feliz Sí, cuando eras pequeña. También he intuido, ¿no?, en esa intro y en cómo me explicabas cuando, sí. cuando me contaste un poco tu historia, que también, aparte de estar con la gente, ¿no?, era Ujú. como entenderla Sí, y ayudarla. sí. ¿Crees que eso era algo que surgía de ti o era algo que sentías que debías hacer? Pues mira, siempre he sentido que es como una capacidad innata que yo tengo, el saber escuchar, porque de siempre soy más de oír, ver y callar, y luego actuar, ¿vale? Entonces creo que esa parte mía de intentar entender a la gente es algo que lo llevo haciendo siempre, pero es curioso porque una herramienta poderosísima es solamente escuchar en silencio. Y eso es algo que hago siempre de toda la vida y ayuda mucho a la gente a que se abra y te cuente. Entonces, esa parte de mí, que podemos decir que es una característica y a la vez una cualidad muy buena, ayudaba a que la gente se abriera mucho a mí. Y eso también me llevó a poder ayudar a la gente desde un lado que a lo mejor no estaban acostumbrados, porque lo normal, sobre todo cuando eres más pequeño, pues puedes contar tus cosas, pero yo no contaba, sino que escuchaba. Entonces eso me hacía pues que la gente de mi alrededor se acercara mucho a mí y era como la confidente, ¿no? Y esa parte la he mantenido hasta el día de hoy y luego me he dado cuenta que también ha sido pues un poco por lo que vives, ¿no? Desde mi infancia, pues al final, pues en todas las familias pasan cosas, pero en mi familia en concreto, pues tuvimos que atravesar un bache fuerte y eso me hizo ser bastante resiliente y a la vez intentar no dar problemas a mis padres y ser como muy resolutiva. Ser más de escuchar
que de estar presente. Y creo que al final se mezclan un poco todas esas piezas, la parte más de qué te pasa en casa, más cómo te comportas tú en sociedad, porque yo es verdad que tampoco he tenido nunca una personalidad de ser ahí la protagonista, sino más estar en segundo plano. Y todas esas cositas al final han hecho que yo pueda tener esta característica, que es más el escuchar y el estar con la gente, y de ahí poder derivar a ayudarla, porque al escuchar los problemas, obviamente, pues te interesas por ellos y eso te lleva quizás a querer en tu propósito pues ayudarlas. O sea que es una mezcla de cosas. O sea, la escucha activa con la empatía. Exacto, que es sí. una gran habilidad. No todo el mundo la tiene. Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías esa capacidad? ¿Fue muy temprano? Bueno, la verdad es que siempre he sido así. Yo desde que tengo un poco recuerdo, incluso en el colegio, el hablar con la gente, el que las personas me contaran sus cosas. De hecho, tenía como una pequeña problemática con los chicos, incluso cuando era más jovencita, porque ellos se pensaban que yo tenía algún tipo de interés cuando realmente solo me interesaba por ellos como persona, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces a veces me pasaba, digamos que lo he tenido siempre, pero luego sí que con los años me di cuenta que era una habilidad que me diferenciaba del resto, y ya de hace, pues podríamos decir, 6, 7 años, es un poco lo que ha marcado el que yo haya emprendido un camino paralelo al que venía haciendo durante toda mi trayectoria profesional. Digamos, esa característica que destacaba en mí, sabía que me iba a ayudar a puntear en otra cosa donde estaba hasta ese momento. Seguro que sí, y ahora lo descubriremos. ¿Pero tú crees que a veces eso se sentía como una mochila pesada? ¿O alguna vez sentiste, ¿no?, que era más bien una carga? Sí, en algunos momentos puede ser, porque la gente te cuenta sus problemas y dependiendo de lo empática que sea la otra persona, como tú dices, parece que solo te quieren para que les escuches, te cuenten sus cosas, y a veces esa reciprocidad de esperar que lo mismo pase con la otra persona no llegaba. Entonces, bueno, hay veces que es esa parte, y otras muchas, la empatía con la que yo trabajaba al principio, o que me salía solamente con la gente, que luego la fui, digamos, llevando hacia otro terreno para que no me calara tanto, podía ser una mochila porque te llevabas esas emociones o ese sentimiento de la gente para ti. Y tú terminabas de hablar con esa persona y sin querer te llevabas el run run de lo que le pasaba a esa persona. Entonces, bueno, mochila en ocasiones. Ahora es verdad que soy capaz de disociarme y tener... focalizarme en ese momento con la persona, pero sin tener que llevarme lo negativo a casa. Con lo cual es mucho más positivo tanto para mí como para la persona, porque puedo ayudar muchísimo mejor. Claro, establecer también unos límites para que eso no te afecten de forma personal. Eso es. Ahora ya sabemos que la maduración cerebral principal, especialmente la de la corteza prefrontal, es responsable de la toma de decisiones y el control de impulsos. Uh-huh. Esta se complementa o se completa alrededor de los 25 años, aunque creo que hasta los 30 y tantos todavía sigue madurando. Uh-huh. Esto quiere decir que un chaval o chavala de 18 o 19 años no estaría preparado biológicamente para saber a lo que quiere dedicarse, pero hay personas que lo tienen muy claro. Uh-huh. Cuando pensabas en tu futuro, en esa época del instituto o antes de elegir carrera, ¿tenías claro a qué querías dedicarte? Pues la verdad es que no. Y con lo que tú estás diciendo, justamente también el otro día escuchaba un podcast que decían que no deberíamos tomar la decisión de a qué dedicarnos profesionalmente en esa edad, porque como tú dices, todavía necesitamos desarrollarnos un poquito más. Entonces lo ideal sería vivir después del bachiller o de tus primeros estudios, probar, testar, ver qué te gusta y a partir de ahí decidir. En ese momento yo recuerdo que teníamos que hacer la selectividad y que tenías que poner algo en el papel. Y como no lo tenía muy claro y lo de bailar me dijeron que no, ¿sabes? Pues dije, bueno, ¿qué me gusta? Me encanta la psicología. Y dije, bueno, psicología. ¿Qué pasa? Que por aquel entonces la psicología tenía una nota de corte súper alta. Y después de hacer selectividad me faltaba como 0,4 para entrar. Entonces recuerdo que otra compañera mía de clase me dijo, pues yo voy a poner publicidad. Digo, bueno, pues no suena mal. Pondré publicidad también. Y lo puse y al final entré en publicidad por esos 0,4 que te digo que no entré en psicología.
Pero yo creo que deberíamos dejar a los jóvenes de hoy en día que tuvieran un poquito más de tiempo para que sean capaces de pensar con claridad a qué enfocar sus estudios y por tanto su energía, porque al final yo hice esa carrera, trabajo de eso, he aprendido un montón de cosas, pero si hubiera podido, debería haberme dirigido directamente por psicología. Por eso en Estados Unidos, ¿no? Después del instituto tienen un año sabático. Y en muchos países europeos, sí, en Mm. Australia o lo que sea, se van un año a vivir la vida, conocer, viajar y luego ya te sientas Toman y la decides. decisión. Exacto. Y de esa primera elección que tomaste, ¿qué era lo que más te llamaba? ¿Qué necesidad tuya respondía? Para decir publicidad Psicología. o psicología, pues yo creo que era entender por qué cada persona pensamos como pensamos. A mí siempre ha habido una pregunta que me ha apasionado y es, ¿por qué entre una misma realidad yo puedo verlo de una forma y tú de otra? ¿Qué pasa ahí detrás? Entonces creo que la psicología respondía un poco a entender que las respuestas de cada uno dependen de muchas variables. Entonces quería ir un poquito por ahí. Muy interesante. ¿Qué pasó cuando llegó el momento de elegir? ¿Pudiste seguir ese camino que sentías? Pues como te adelantaba hace un momentito... Spoiler en la presentación. Sí, lamentablemente no fue así en ese momento. Elegí publicidad y empecé a trabajar en esto, que como tú has dicho muy bien en la intro, llevo 17 años trabajando en este mundo, pero siempre a la par he leído mucho sobre psicología, me encantan los libros de psicología, como bien apuntabas también la parte de neurociencia, no paro de formarme, de hacer cursos, etc. Entonces, como en ese momento no pude hacerlo, sí que echando la vista atrás, ha habido un par de momentos más en mi vida profesional donde he intentado virar, pero hacia ese lado, pero por lo que sea, no fue en ese momento, pero hace ya cosa de 4 o 5 años, ya sí, digamos que puse un poco más mis esfuerzos para que esa parte que estaba latente desde los 18 años pudiera desarrollarse un poquito más. Y esa sensación de no poder hacer lo que sientes que debes hacer o que quieres hacer, que viene desde siempre, ¿no? Desde esa Lucía de niña que quiere ayudar, escuchar, ¿no? Empatizar y estar cerca de las personas para saber o identificar lo que sienten, al final no deja de ser una pérdida, ¿no? Como un duelo. ¿Cómo lo viviste tú en ese momento? Pues mira, creo que cuando tenía esa edad de los 17 y 18 que decimos, debido a lo que pasé personalmente, como te digo, en mi familia, que tuve que acostumbrarme a una nueva relación dentro de casa, lo viví como algo que viene así, impuesto, pero que ok, pues vamos con ello. Realmente el duelo lo viví más según iban pasando los años de trayectoria profesional y veía que era algo que no cuadraba realmente con lo que yo era. Y se empieza a tener esta sensación un poquito más amarga y más intensa en los últimos años de, pues te estoy hablando de hace, pues justo antes de pandemia, donde yo tengo un último ascenso. Digamos que la situación, claro, es siempre que haces un cambio profesional dicen que tardas de 6 meses a un año en adaptarte al nuevo puesto, a la gente y demás, pero claro, yo llegué a este nuevo puesto después de llevar 1 año y medio con muchísima carga profesional, muchas horas de trabajo, poco descanso, mucho estrés, y después de este nuevo puesto, a los 3 meses entra pandemia. ¿Qué pasa? Que yo no soy capaz de tomar las riendas de la situación, encima con un cambio que viene a nivel mundial que tú no puedes gestionar y se me viene un poco todo encima. Yo ya venía con la situación, con una sensación en los últimos años de cada vez que me iba de vacaciones era, ostras, no quiero volver a trabajar. ¿De verdad quiero hacer esto toda mi vida? Es que no me siento yo a gusto y ya no es un pensamiento, ya era una sensación. O sea, yo me sentía deprimida, triste y recuerdo de las últimas vacaciones con mi pareja que me decía, ¿y por qué no piensas algo? O sea, lo que no puede ser es que tú estés así, que se te haga, o sea, a todo el mundo se le hace cuesta arriba, ¿no? Volver de las vacaciones de verano, pero que era un pensamiento muy recurrente de es que no quiero volver, es que no quiero ir a este sitio y luego ya encima en el último periodo de trabajo ya fue como es que no quiero ir a la oficina, me pongo incluso, tengo ansiedad física, mi cuerpo siente cierto rechazo, entonces cuando yo ya vi que estos síntomas se iban prolongando en el tiempo,
ya dije, mira, esto no, hay algo aquí que tengo que hacer porque esto no es lo que yo quiero hacer y sobre todo desde ahora hasta que nos jubilemos, que esperemos que sea con 60 y algo, pero no lo tengo muy claro, Claro. queda mucho tiempo por delante para que yo tenga que estar trabajando en esto y tener esta sensación, no es justo, hay algo que tengo que hacer. Claro, es que vivir así es muy complicado, ¿no? Ujú. Ahora vamos a profundizar un poco más en esa sensación y en esas señales, ¿no?, que nos Sí, da el cuerpo, pero antes de dar como la cara, ¿no?, sí. esa sintomatología que tú comentabas, ¿se puede encontrar un sentido en el camino que no eliges? En ese Sí, caso, cuando tú elegiste psicología y al final hiciste... sí. De hecho, hay muchas herramientas que yo he aprendido con la parte de publicidad que a día de hoy, pues llevo mucho con la otra parte profesional que estoy desarrollando. Entonces, al final, creo que de todo lo que hacemos puedes extraer algo, incluso de todos los trabajos que yo fui desarrollando a la par hasta que empecé a desarrollarme con publicidad, pues todos los veranos tenía un trabajo. Los típicos trabajos que haces de jovencita, Hmm. creo que todos te aportan algo. Y en la parte de publicidad, pues hay... Es que esto todo depende de cómo lo veas, ¿no? Lo que te decía antes, ante una misma realidad, en Claro. función de tus gafas, tú vas a visibilizar esa realidad de una forma u otra. Entonces, en ese momento no era capaz de verlo porque mi filtro era más negativo, porque no quería estar ahí, porque me sentía que estaba imponiéndome algo que yo no quería, que estaba destinando horas a algo que no me aportaba nada, pero cuando cambias el filtro y eres capaz de ver qué cosas vas desarrollando en tu profesión, pues te pongo ejemplos. En esta parte, mucho presentaciones, uso de, pues de diferentes programas, trato con cliente, Negociaciones, ¿no? negociaciones, el presentar a gente, el establecer pues prioridades en tu forma de trabajo, el enfrentarte a situaciones difíciles, salir de tu zona de confort, pues viajar fuera, todas esas cosas te aportan estés en el trabajo que estés. Entonces creo que todo te puede aportar si eres capaz de verlo. ¿Y cuándo crees que hay que dejar de insistir y reinterpretar lo que estás viviendo? A ver, en realidad creo que si todos supiéramos ponernos las gafas correctas para interpretar las cosas desde un inicio, sería lo ideal. ¿En qué momento creo que tendrías que cambiarlo si no es lo correcto? Cuando tú ya sientes que lo que estás haciendo te resta más que te suma. Cuando tienes ese tipo de sensaciones, como decimos, de tengo carga física, tengo resistencia de ir al trabajo, mentalmente no descanso, tengo ansiedad, me despierto por la noche, mis pensamientos continuamente son no quiero ir a este sitio. Los viernes los cojo con amor, pero los domingos son un infierno porque ya pienso lo que me viene por delante. Al final, son cosas que deberían ser alertas para decir, ojo, si tengo que estar aquí, o cambio mi forma de enfocar esto, o es que me estoy autodestruyendo. Y al final, si algo he aprendido también con la programación neurolingüística, es que el lenguaje crea realidades. Eso quiere decir que lo que tú te digas es lo que tú crees que está pasando. Entonces, no es lo mismo decirte, estoy tirando mi vida por la borda porque este trabajo no es lo que quiero, no es lo que merezco y voy a ser infeliz toda mi vida, a este trabajo sé que no es lo que quiero ahora mismo, pero voy a intentar sacar el máximo partido hasta que encuentre otra cosa, en el caso de que no lo puedas dejar. Si tienes la oportunidad de dejarlo y enfocarte a otra cosa, ahí es donde entra la valentía y dar un pasito para adelante y decir, hasta aquí. Entonces, incluso hay veces que luego ya viene la parte más física de la ansiedad sostenida, ya sabes, el famoso cortisol sostenido en el tiempo, Sí, por un momento, por un tiempo es ok, pero cuando viene durante mucho tiempo, enfermedades. el distrés, ¿no? Exacto. Pues eso, no poder dormir, que la comida te siente mal. Cuando tu cuerpo ya tiene determinadas señales que se mantienen en el tiempo, ahí tienes que parar y pensar y decir, ¿qué está pasando aquí? No qué me ocurre, sino qué ocasiona que Ocasiona. esto me ocurre. Ujú. Hay algo que veo mucho y que yo incluso he vivido, y es que cuando mantenemos situaciones que no nos llenan, nuestro cuerpo, ¿no?, como bien decías, y nuestra mente suelen avisarnos.
Ujú. Dices que notabas como esas señales en el camino, Sí. pero ¿cómo fue el proceso? ¿Tú dirías que fue un proceso largo? ¿Fue un proceso poco a poco? ¿O de repente un día dijiste esto ya no puede seguir así? Pues mira, fue un proceso que al final se va prolongando en el tiempo porque lo normal es que tú no te levantes de un día para otro enfermo. Lo normal es que empieces a tener esas llamaditas de atención, ¿no? De, "Uf, qué cansado estoy, pues es que se me hace cuesta arriba ir al trabajo". A mí me pasaba eso, que dormía mal, soñaba con reuniones del resto de semana, enfrentamientos con determinadas personas en el trabajo que a lo mejor ahora los podría gestionar súper bien, pero en ese momento me ocasionaban un estrés horroroso. Cada vez que salía del trabajo, no solo en fines de semana, sobre todo en las vacaciones, se me hacía muy cuesta arriba y cada vez esa sensación iba increciendo. Hasta que llegó un momento en el que todas esas sensaciones, y al final en el puesto de trabajo estamos muchas horas al día, se juntan con un momento personal un poco complejo y ahí es cuando exploto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú las señales las ves, pero ahí eres tú el que tienes que darte cuenta y darles el valor que se merecen. Yo no se lo di en ese momento, esto será una racha, aguanto, 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 hasta que dejas de aguantar porque tu cuerpo dice, hasta aquí. Y tuve que coger una baja, porque mi cuerpo ya no aguantaba, no era capaz de concentrarme, no era capaz de trabajar, tenía ansiedad continuamente. Entonces, bueno, mi cuerpo dijo, para, recupérate. Y desde entonces lo enfoqué de otra forma, pero fue más que nada porque ya no tenía marcha atrás. Y aquí, ¿cómo distinguimos o cómo ponemos, ¿no?, la línea entre estar pasando una mala época respecto a un Ujú, trabajo en concreto o hacia una carrera equivocada, ¿no? Carrera o trayectoria profesional? Porque es verdad que a veces pensamos que es el espacio de trabajo, ¿no? O el sitio en el que estamos ujú, que puede que no nos llene o que, bueno, pues que estemos desalineados, ¿no? ujú. Con ese lugar. Pero a veces cuando se agrupan, ¿no?, esas experiencias una tras otra, puede que estés en una trayectoria equivocada. Pues es una muy buena pregunta porque yo me la hacía a mí misma. En ese momento yo decía, ¿es algo que porque sea ahora mismo y estoy yo personalmente más sensible, es justo el momento? ¿O realmente es que estoy destinando mi vida a una cosa que yo no quiero y estoy tirando el tiempo por la borda, ¿no? Pero claro, yo no tenía la respuesta en ese momento, yo ahora te lo cuento Claro. a toro pasado. Y justamente, y no es por promocionar, pero es verdad que un compañero me dijo, no hay nada mejor que hables con alguien profesional. Dice, cógete una sesión de coaching, habla con alguien que te pueda enfocar. Y al final, el coaching es o sea, las personas que hacen coaching lo que te ayudan es a sacar de tu subconsciente esa respuesta al consciente. Digamos que la respuesta la sabemos todos. Tú sabes lo que te gusta, tú sabes lo que se te da bien, tú sabes a lo que te encanta dedicarle tiempo. Lo que pasa que esa respuesta no la tienes hasta que te das el espacio de pensarlo y de decirlo. Incluso nosotras mismas, o bueno, nosotros mismos en general, podemos ocultar esa respuesta pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto, simplemente por no llevarnos la contraria y pensar que lo estamos haciendo mal o tener que rectificar y salir de la zona de confort hacia algo nuevo. Entonces, necesitas darte el tiempo y el espacio para pensarlo y ser honesto contigo mismo. Porque tú al final sabes perfectamente lo que decimos, lo que te gusta, lo que se te da bien, etc. Y si no eres capaz de verlo, siempre está bien levantar la mano e ir con alguien que te ayude a sacarlo. Entonces, yo trabajé un poco por esa línea, también fui a la psicóloga en ese momento y tal, y digamos que fueron saliendo cosas que siempre habían estado latentes, pero que yo no veía. Y un poco, pues, con ayuda mía, de gente de fuera y tal que te sabe enfocar, pues sale la respuesta. Es interesante ese camino, sobre todo es que es autoconocimiento, ¿no? Ujú. Sí. Conocerte y saber realmente qué es lo que necesitas en ese Ujú. momento puntual.
Según un estudio publicado en 2018 en la Facultad de Psicología de la UNAM, hay bastantes diferencias entre el burnout del hombre y el de una mujer, Ujú. siendo síntomas muy diferentes el de las mujeres con los del hombre. En las mujeres se presenta con mayoría de agotamiento mental y en los hombres, por lo que he estado leyendo, más una despersonalización, ¿no? Cierto cinismo comportamental, ¿no? En Ujú. ese caso. ¿Crees que nos cuesta pedir ayuda? Porque viendo o hablando con gente a mi alrededor, me encuentro que hay muchas personas que están insatisfechas con sus trabajos, ¿no? O están en ese punto en el que ya no se sienten ellos en lo que están haciendo. Entonces, me planteo un poco lo que hablábamos antes. No sé si es que igual no decidieron lo que querían ser en el momento en el que Ujú. tocaba, ¿no? Y tuvieron que elegir algo precipitadamente o algo que viniera infundado por sus padres o por las notas de la Sí. selectividad, o es algo de este sistema, porque es verdad que, bueno, desgraciadamente convivimos mucho con el estrés a día de hoy. Sí, pues mira, yo creo que es algo muy cultural y que, por desgracia, solo por lo que hasta donde yo he podido analizar y ver, están las personas que desde pequeños tienen una vocación y lo tienen clarísimo, que ya como los niños de tú que quieres ser médico, fantástico, lo tienes clarísimo. Que luego ya pues su vida profesional vira hacia eso que les llama tanto la atención, pero los que no lo tenemos tan claros desde que somos pequeños, si no tienes el espacio y la comprensión y alguien que en tu entorno te ayude a ver qué es lo que quieres hacer, lo normal es que tires por algo que sea lo primero que se te viene encima, una propuesta o lo que sea, lo que te han hecho tus padres o algo que sea similar a algo que tú conoces de alguien de tu alrededor. ¿Por qué? Porque al final intentamos ir hacia ese punto donde nosotros nos encontramos cómodos, ¿no? Nuestro cerebro está enfocado para no ahorrar energía, no digamos malgastarla, y al final puntos donde tú te sientes cómodo porque tienes un referente, alguien que te habla de ello, tus padres, etcétera, pues al final es algo sencillo que decidir. Entonces, y luego muchas veces por lo que tú dices de la parte cultural, a lo mejor tus padres ya te están diciendo desde pequeño, no, es que tú tienes que ser médico, no, es que tú tienes que dedicarte al negocio familiar porque es lo que yo estoy haciendo Claro. y tú lo tienes que hacer. Y entonces, nosotros somos el resultado de educación, lo que vemos en casa, en el colegio, nuestras amistades, etcétera. Si tú desde pequeño, como tú dices, que no tienes la corteza prefrontal desarrollada, te están diciendo, tú, cuando termines el colegio, te tienes que sacar esta carrera porque tienes que seguir el legado familiar, tú interiorizas que eso es lo que tienes que hacer. No quiere decir que sea lo que quieres hacer. Y ahí viene la diferencia. Que a lo mejor cuando llegan tus 30 y pico, tus 40 y pico, en los que tú ya estás plenamente desarrollado, dices, pero ¿y qué vengo haciendo yo estos 20 años? ¿Lo que quiero o lo que tengo que hacer? Y ahí Claro. es donde vienen muchas veces esas crisis de identidad, esos burnout y todo ese pensamiento de decir, ostras, ¿qué estaba haciendo yo en mi vida? Entonces, es un poco un cúmulo de cosas. Creo que hoy en día los jóvenes tienen eso un poquito más Más claro, claro, ¿no? sí, y que gracias a Dios las cosas se asientan de otra forma, como que le dan más espacio a eso, les pesa más lo que ellos quieren hacer y creo que es algo muy bueno que viene a cambiar de cara al futuro. Entonces, bueno, al final el cúmulo de cosas, pero sobre todo lo cultural y lo que venimos viviendo de nuestros padres, colegio, etcétera, pues influyen mucho en la toma de decisiones, pero no somos conscientes de ello. La herencia, ¿no? La La herencia herencia. emocional. Totalmente, totalmente. Seguramente nos están escuchando personas que desgraciadamente se sientan identificadas y Ujú. necesiten enfocar todo lo malo a un aprendizaje, porque al Sí. final todo esto que estamos viviendo, como tú decías antes, ¿no? Te lo puedes tomar, dependiendo de la persona, te Sí. lo puedes tomar de una forma o te lo puedes tomar de otra. Ujú. Pero para poder darle ese giro, ¿no? Y que las personas que nos escuchen o nos vean estén viviendo por esto y puedan darle ese giro de tuerca y convertir esa mala situación o esa mala sensación en un aprendizaje, ya que ese burnout del que hablabas antes, ¿no? Que es un agotamiento profundo,
¿Qué dejó en ti en ese momento? O sea, ¿cuáles son los aprendizajes que te llevaste? ¿Y de qué te sirvió estar en ese lugar tan feo, tan oscuro? Pues mira, estar en ese lugar tan feo me ayudó a ser, lo primero, muy sincera conmigo misma, aceptación 100% de quién soy, con mis luces y mis sombras, sobre todo las sombras, que las solemos tapar, y a partir de ahí construir. Es como lo que dicen, ¿no? Una vez has bajado al fondo del todo, lo único que te queda es subir. Uno de los puntos que yo me quedo con esto cuando yo intento entender hacia dónde enfocar entonces mi trayectoria profesional es una pregunta que leí que me vino a la cabeza y dije, es que esto es así. Muchísima de la gente que al final tiene una enfermedad o ya está en su último momento de vida, de las preguntas típicas que las hacían y hacían encuestas y demás de qué es de lo que más te arrepientes en tu vida, en el top 3 venían cuestiones profesionales. Haber dedicado tanto tiempo a mi vida profesional, no haberme ocupado de mis hijos, haberme dedicado a algo que no quería pero que tenía que hacer porque era lo de mi familia, etc. Y al final eso me hizo pensar y construir un poco una idea de si al final nos guste o no, lo que hay algo común en todo el mundo es que nos vamos a morir. Y es así, tal cual lo digo. ¿Por qué vamos a malgastar el tiempo que tenemos en desarrollarlo en algo que no queremos? Ok, con que hayas tenido que hacer cosas, hasta día de hoy que hayas sido en piloto automático y hayas ido por ahí. Pero si ahora tienes la suerte de que no estás en ese momento final y puedes tomar la decisión de hacer un cambio, es el momento de hacerlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues simplemente, de lo que he hecho hasta ahora, si no me ha cubierto 100% mis necesidades, no pasa nada. ¿Qué me llevo de todo esto? Y ser un poco objetivo contigo mismo y ver realmente qué te ha aportado. Pues lo que decía yo antes, ¿no? Relación con clientes. He conocido a muchísimas personas. He sacado un montón de aprendizajes de salir de situaciones que no pensaría que podía salir. He tenido que, pues no sé, trabajar idiomas, hacer cosas que no me planteaba. Pues todas esas cosas te las escribes en un listadito. Esto. Ok, todo esto me lo llevo. A partir de ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Y ser sincero con uno mismo y decir, vale, lo ideal y maravilloso sería, dejo esto, el camino A, para empezar el camino B, que es el que yo quiero. Pero no es así. Solo hay determinadas personas que a lo mejor por la suerte que tengan ellos y tengan un colchón económico que les permita hacer ese cambio de camino, puedan hacerlo, pero lo normal es que venga un momento de trabajo y ahí es donde tienes que estar seguro del cambio, porque va a merecer la pena para ti, porque va en congruencia con lo que eres tú, y empezar a trabajar en paralelo. Sigo manteniendo mi camino A, porque al final es lo que me sustenta, por decirlo así, y empiezo a trabajar mi camino B. Y empezar a trabajar el camino B va a empezar a llenarte tanto por dentro que vas a querer seguir trabajando y andando en ese camino. Y llegará un momento en que si ese camino lo estás desarrollando bien, puedas seguir por él y quitar la parte A. Ojalá todos pudiéramos hacer ese cambio tan fácil, ¿no? Que viene a nuestra mente de, oye, dejo esto, pues no. Lo normal es que tengas que trabajar en paralelo y cuando tú sientas que tienes la posibilidad de soltarlo, luego ya viene cada uno las responsabilidades que tenga, si tiene hijos, si no, si tiene una hipoteca, etc. Pero en el momento, si tú no tienes muchas responsabilidades y realmente sientes que el camino B es el tuyo, yo animaría a todo el mundo a que no se quede anclado en lo que podría ser, sino hazlo. ¿Por qué? Porque además no hay nada que sea 100% seguro y con esto quiero decir, de quitarnos el peso de ¿y si voy por el camino B y me sale mal? Ostras, tienes un aprendizaje y un camino A que has estado trabajando 20 años. Pues en las malas tendrás que volver y ver cómo volver a ponerte otra vez en rodaje, ¿no? Pero que no lo has perdido todo. Claro. Estás testando. Entonces, al final, esto es aprendizaje, pero es mejor llegar a un punto final diciendo, por lo menos lo he intentado, y a lo mejor lo intentas y luego dices, es que no me gusta, o no me puedo dedicar a ello, o no me van a pagar por esto. Entonces, luego hay una serie de cosas que se tienen que dar en consonancia para que el camino B salga adelante, pero por lo menos tienes la seguridad de que tus años trabajados no son en vano. Tú tienes unas capacidades que te permiten ser quien tú eres hoy en día y ese camino siempre va a estar ahí. Entonces, bueno, quitarnos el miedo de me voy a tirar al abismo, piscina. ¿no? Sí, a la piscina, porque en realidad hay agua.
Y si no, vuelves a salir, no pasa nada. Pero ¿y por qué crees que le da tanto miedo a la gente, ¿no? Salir de esa zona de confort. ¿Tú crees que es por valentía o porque se han aferrado como a una verdad? Porque lo que te decía, ¿no? Sí Hmm, que conozco o a lo largo de todo este tiempo he conocido a mucha gente que tiene a lo mejor como ese don, ¿no? Que dices, sí. es que tú sabes que tienes que dedicarte a esto porque se te da genial, pero no lo ponen en marcha porque como que les da un poco de miedo o no quieren salir de esa zona segura. Claro, Pero sabes que si lo hicieren, o sea, si lo hiciesen, sí. no sé, triunfarían. Seguro. Pues mira, hay varias cosas. Lo primero que has dicho, miedos. Miedos tenemos todos. Miedos a enfrentarnos a cosas que nosotros no conocemos y que no controlamos es lo más común, porque ahí vienen tus miedo al fracaso, miedo a no soy suficiente, miedo a pum, 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 pum. Todo eso viene y en función de la persona que tú eres, de lo que has vivido, con quién has vivido, etcétera, pues digamos que todos esos statements que tienes en tu mente de toda la vida hasta ese momento, te pueden estar diciendo, pues lo que te decía a lo mejor tu padre en ese momento, es que tú no puedes ser otra cosa nada más que esto, y tú te lo crees. Es que si te dedicas a esto no vas a conseguir nunca dinero, y tú te lo crees. ¿Qué pasa? Que damos por válidos los pensamientos que tenemos en la cabeza, cuando muchos de ellos son infundados por pues, personas que estaban a nuestro alrededor y querían lo mejor para nosotros, pero en realidad no nos lo estaban dando porque ellos no sabían cómo hacerlo mejor, Claro. sin poner faltas a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú das por verdad un pensamiento, le estás dando la autoridad de que es verdad y no es así. Tú tienes que probar si lo que tienes en la mente es cierto, simplemente testando. Entonces, lo primero, pues esos miedos de las cosas que tienes en la cabeza. Lo segundo, lo que decíamos a nivel cerebral, nuestro cerebro está enfocado a ahorrar energía, con lo cual salir de la zona de confort es, ostras, que tengo que pensar muchas cosas, se me abre un abanico de posibilidades que tengo que enfrentar y eso es trabajo, es gastar energía. Entonces, bueno, tienes que salir un poco de esa zona de confort que a todos nos da un poquito de pánico. Luego están de la de los pensamientos, el que dirán. No es solo lo que te han dicho y tú tienes pensamiento en la cabeza, sino dependiendo luego de lo tú seguro o seguro que seas, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Van a pensar que soy tal o tal? Entonces, todas esas cosas se aglutinan en tu cabeza y por no darles una respuesta vas procrastinando o bien al final dices, mira, paso de hacerlo. Porque es que tengo que hacer tantas cosas que prefiero quedarme como estoy. Entonces, bueno, digamos que casi siempre pesa todo eso. Si no has llegado a un punto en el que, por suerte, digo por suerte, imagínate que en el trabajo te echan o tienes un momento en el que Claro. cambias y tal, que por lo que sea la vida te empuja a ir hacia allá, es muy difícil que tú de per se vayas a hacer ese cambio, sobre todo si tienes responsabilidades, como hablamos, hipoteca, hijos, tal, 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 porque estás saliendo de una zona segura, sobre todo económica, Claro. y claro, ya priman otras cosas. Entonces, hay muchas variables que se tienen en cuenta, pero en lo que tú me decías, creo que todas las mentales, que vienen un poco de los pensamientos, ideas que nos hacemos de toda la vida, por lo que sea que están ahí, es darlas como válidas, cuando en realidad son solamente una opción. Y eso creo que si cambiáramos esa mentalidad de ser 100% factible a es solo una opción, ¿por qué no probar? Cambiarían muchas cosas. Eso que dices sobre los pensamientos recurrentes, ¿no? Sí, Y engañarnos a nosotros mismos sí. con que no somos capaces, ¿crees que somos la generación del síndrome del impostor? Muchos sí, porque venimos sin querer con ese decalaje de nuestros padres. Al final, claro, todas las culturas van cambiando, ¿no? Pero creo que nosotras que tenemos ese momento en común de unos padres de una generación que vienen de unos padres a su vez que salen de una guerra, que tienen una situación personal difícil y económica también, que tienen que amoldarse a lo que hay en ese momento y ellos ven eso, lo que te dicen es, digamos, lo que ellos han aprendido de ese momento de su vida. Y eso es lo que nos inculcan a nosotros. Y en este caso, nuestra generación viene con esa idea de
tienes que trabajar y ser muy bueno en lo que haces para que estés ahí toda la vida y tengas una seguridad y te puedas comprar una casa, porque claro, ellos vienen de que sus padres no las tenían, solo Sí, eran sí. el mejor de los casos. Entonces, ellos te dicen esto. ¿Qué pasa? Que tú creces con una inseguridad de tengo que ser el mejor, no puedo dejar de trabajar, porque claro, es muy importante que en la empresa en la que esté sepan que soy bueno y tengo que tal. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes esa presión constante, que básicamente el síndrome del impostor, una de las cosas es que, o sea, viene por varias modalidades, digámoslo, ¿no? Autoexigencia también, Pero ¿no? viene sobre todo, exacto, la falta de confianza, la autoexigencia, el control máximo, el tener ese autocontrol, el perfeccionismo, y todo esto viene de lo que creemos que tenemos que hacer, porque nos han dicho que tiene que Nuestra ser así. herencia, esa herencia de Exacto, la que esa hablábamos. es. Seguramente, y ya lo estamos viendo, la siguiente generación no es así. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido otra situación. Venimos a una situación más cómoda en ese sentido, donde primamos otras cosas, que te puedas ser tú, lo que decimos, tu proyecto de vida, lo que va en congruencia con lo que tú eres. El trabajo es importante, pero no es lo primero. Entonces, ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones vienen con otro chip, ¿vale? Entonces, hay otro software totalmente diferente, digamos, y hace que eso puede que lo tengan, pero me atrevo a decir, a vaticinar, que no será una de las cosas por las que se marque la siguiente generación. Mucho ojo con los hijos, lo que le decimos Sí, sobre su futuro. sí. Hace unos meses realicé una pequeña investigación sobre los grupos de personas más vulnerables afectados por el burnout y esa investigación los clasificaba en 7 tipos de personas. Personas con alta autoexigencia, como Ujú. decías tú antes, personas altamente sensibles o personas PAS, personas con carga emocional o de cuidados, personas de alta responsabilidad o presión constante, con dificultad para poner límites, viviendo estrés crónico o cambios vitales importantes y con falta de recursos organizacionales. ¿Qué le dirías a alguien que todavía funciona pero está agotada por dentro, sin que haya llegado a descubrir Que está en burnout. yes? Vale. Bueno, lo primero que podría decir es que todas las tipologías de personas que has dicho, digamos, tienen un ancla que les pesa. Y todas les pesa hacia tener que hacer lo que ellas creen que tienen que hacer. Y de nuevo volvemos al pensamiento. Decimos, le damos una veracidad 100% a lo que tenemos en la cabeza. ¿Qué pueden hacer? Observar qué les está pasando. Porque antes de llegar al burnout, decimos eso, hay alertitas. Entonces, si sientes que la comida de repente tienes un montón, porque luego está toda la conexión de cerebro, intestino, etcétera. Entonces, el cerebro al final cada vez van saliendo más cosas y nos damos cuenta de que está conectado con todo tu cuerpo. Cuando tienes problemas de que no puedes digerir bien, que tienes problemas en la alimentación y lo que antes te sentaba fenomenal, ahora cada vez lo digieres peor. Tienes problemas en el sueño, tienes problemas emocionales, estás muy irascible, estás muy cansado, saltas a la primera, tienes discusiones continuamente, empiezas a lo mejor a entrar en una espiral de no quiero hacer nada, digamos un poco como si fuera depresión, pero sin llegar a nombrarla como tal. Esas cosas van pasando. Y si tú eres Pero sincero, Lucía, perdona que te interrumpa, sí, pero sobre lo que sobre ese listado de síntomas, sí, estaríamos en casi una todas. gran mayoría, o sea, la gran mayoría de la población, Claro, porque yo con todo el mundo con el que hablo me habla de esta sintomatología. sí. Es que en realidad vivimos todos en un momento que estamos todos como estresados constantes. Pero yo, que te puedo decir, hablando en mi persona, porque claro, esto luego ya es ir ver caso a caso, yo ya no lo vivo así. Porque soy mucho más consciente del trabajo que hago, de lo que hago, de cómo, digamos, lo encajo en mi vida y cómo la parte profesional es una pieza que no significa lo mismo que lo que era antes para mí. Entonces, todos tenemos esta sintomatología, como dices. Ahora hay que dar el siguiente paso y preguntarnos, ¿esto desde cuándo me pasa? Me pasa por un hecho en concreto que estoy ahora en un momento en el trabajo donde tengo muchísimo más pico de trabajo y entonces tengo mucha más ansiedad y estoy notando que esto me pasa.
¿Se pasa ese pico de trabajo y se pasa esa sintomatología? Ok, es algo concreto de un momento y ya está. ¿Que veo que llevo meses así, incluso años así? Pues ahí ya eres tú el que tienes una responsabilidad contigo mismo de decir, no quiero seguir así, voy a buscar de dónde puede venir esto. Y lo suyo sería hacer un trabajo de intentar entender de dónde vienen estas sensaciones, que hay veces que son el trabajo, pero hay veces que no lo son y lo disfrazamos de algo profesional, ¿sabes? Claro. Puede ser que sea algo personal, puede ser que no sea el trabajo en sí, pero sea que no sabes gestionar a las personas que tienes a tu alrededor en el trabajo. Bueno, hay muchísimas variables, ¿no? O que tengas algo que por lo que sea te esté haciendo que esa situación se haga más grande. Bueno, lo que está claro es que si tú tienes ese tipo de sensaciones y no quieres mantenerlas en el tiempo, tienes que parar, intentar entender de dónde vienen y si desde luego es el trabajo, pararte a pensar y entender qué parte del trabajo está haciendo que sea el origen de todo eso. Y si tú no lo sabes, levantar la mano e intentar que alguien te ayude a entenderlo, porque a lo mejor simplemente es Claro. cambiar un poco el cómo tú te tomas las cosas. Y eso, que parece una tontería, es un cambio que hace que todo lo demás vuelva a su sitio. Claro, eso te iba a preguntar, que a efectos prácticos, ¿qué es lo primero que tendríamos que cambiar? ¿Si el entorno o la narrativa interna? Lo primero es la narrativa interna. Al final, la narrativa hacia el entorno. Puede ser que ante una persona, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que todo el mundo, o sea, nos puede pasar, y es una máxima de la PNL que yo la trabajo siempre, y es el mapa no es el territorio. Eso quiere decir que tal y como tú ves el mundo con tus gafas, solo lo ves tú. Cada persona tiene una forma de ver el mundo. Entonces, te pongo un ejemplo con lo de que decías del trabajo. Tengo un compañero que es que de verdad cada vez que voy a la oficina es que me dan ganas de estrujarlo, porque es que no, pues eso, me pone nerviosa, tengo ansiedad, me pide algo y es que no se lo quiero dar porque es que no sé trabajar con él. Entonces, en tu mente, ir al trabajo ya se asocia con esta persona. Y eso va a originar que te pongas de mala leche, no quieras trabajar bien, no trabajas a gusto, etcétera, etcétera. Y este es tu pensamiento. Esa persona es así y me provoca esto. Y si intentamos cambiar la posición desde donde estamos pensando e intentamos pensar por esa persona, esto además es una técnica que se trabaja mucho también en PNL, que es ponernos como en una tercera posición, ¿no? Puedes ponerte en la posición de esa persona o en una persona que sea un espectador objetivo. Imagínate que esa persona tú no lo sabes y tiene un problema personal, tiene un problema con su hijo, tiene un problema con su pareja, tiene un problema económico, etcétera, y no sabe gestionar sus emociones y lo que hace es ir enfurruñado al trabajo todos los días y tú lo ves como que te hace la vida imposible, pero a lo mejor es que él no sabe hacerlo de otra forma. ¿Cómo cambia si yo te digo, oye, es que esta persona, pues eso, tiene un problema que no sabe gestionar y no lo hace de malas hacia ti? Es porque él, pues a lo mejor lleva 3 noches sin dormir, acaba de tener un bebé y por lo que sea, pues X, ¿no? Hay mil situaciones que se pueden dar. Lo más fácil es que intentes ponerte desde otra situación y no dar por válido lo que decíamos, el pensamiento que tienes en tu cabeza. Si tú lo haces así, ¿qué va a pasar? Que tú vas a llegar a la oficina, te vas a encontrar con la misma persona. Si eres valiente y te atreves a establecer una conversación con él para intentar entender qué le pasa, maravilloso, porque ahí acabará el problema. Pero si no te ves con fuerzas o no quieres establecer esa conversación, simplemente piensa, joder, pobrecillo, que en su mundo tiene un problema que le está haciendo actuar así. Porque en realidad no creo que nadie, bueno, nadie 100% no, pero a lo mejor un porcentaje muy poquita de la gente, un porcentaje muy bajo, va haciendo el mal por el mundo. ¿Saben? No creo que nadie a propósito se levante todos los días diciendo voy a fastidiar a mi compañera del trabajo porque es que es lo que me apetece hoy. No creo. Entonces, si se está comportando así es porque algo le está pasando. Intentemos llegar a ese punto de decir, ok, él lidia con sus problemas y no tengo por qué tomármelo como algo personal. Es algo además que lleva a él. ¿Sabes? Quitémosle peso a la situación. Esa técnica que decías del mapa no es el territorio es muy, muy útil y muy práctica, así que les invitamos a que la utilicen.
pero para todos. Para todos, sí. Al escuchar tu historia siento que hay un hilo conductor desde el principio, o más bien desde que eras pequeña, que es esa empatía, esa ayudar a los demás. ¿Cómo has diseñado tu propósito de vida alrededor de eso? Pues mira, Que lo contabas un poco antes, sí, pero... sí, pues mira, hace ya cuando yo llego a ese momento de burnout que hablamos, yo me di cuenta de que no quiero seguir trabajando como lo estaba haciendo hasta ese momento. Y echando la mente atrás, empiezo a pensar que hay diferentes momentos en mi trayectoria profesional donde me he cruzado con situaciones donde me he sentido identificada y he dicho, esto me gusta. Esas situaciones eran básicamente cuando la empresa te llevan a hacer un team building con tu equipo y viene el coach de turno y te hace todas las dinámicas y tal. Y yo recuerdo incluso de hace ya como 10 años hablar con un coach que nos hizo estas dinámicas y decir, ostras, quiero ser como tú, quiero aprender a hacer lo que tú haces. Y él se lo tomó como que quería hacer coaching personal. Y yo, no, yo lo que quiero es aprender esto. Pero es verdad que luego, pues eso, la rueda del hámster te sigue llevando por donde estás y al final, pues eso se quedó ahí, yo sigo trabajando y en este momento, cuando llega el burnout, empiezo a recordar esas cosas. Más luego, siendo honesta conmigo misma, viene la parte de psicología. Entonces yo digo, algo que tengo en la vida es sacarme psicología y lo haré a distancia. Pero en ese momento digo, no, no puedo meterme ahora 4 años de carrera, más luego el tiempo que necesite. Vamos a ver algo intermedio. Recuerdo el coaching. Entonces empiezo a estudiar coaching. Justamente, además, en mi primera baja de embarazo, me saco el curso como coach, me certifico, empiezo a trabajar con la gente, escucho el tema de la programación neurolingüística, me hago un máster, me hago otro máster y empiezo a formarme a saco en todo eso porque es lo que te decía, cuando encuentras el camino B que va en consonancia con lo que tú eres, no te cuesta, es al revés. Claro, porque según tú lo vas haciendo, vas sintiendo de esto es lo mío. ¿Y qué pasa? Que yo empiezo a hacer las prácticas con la gente y cuando yo salgo de las prácticas digo, ostras, es que yo me sentía realizada, me sentía llena de la gratitud de la gente cuando trabajas con ellos y decías, es que esto se me da bien. Y además yo siempre, claro, nos enseñan a pedir feedback. El feedback que yo recibo de toda la gente es que esto es lo tuyo, se te da súper bien. Además soy consciente de que soy capaz de percibir muchas cosas, no solo por el lenguaje, sino la gesticulación, el tono, etc. Entonces, según voy mejorando en las horas de trabajo, me voy dando cuenta que cada vez puedo ayudar mucho más porque soy más capaz de sacar lo que tú estás pensando sin decírmelo. Entonces, al final, pues es como la pescadilla que se muerde a la cola. Empiezas a trabajarlo, te gusta, te llena, sigues haciéndolo y eso es lo que me sigue llevando a día de hoy, que, bueno, lo he estado trabajando en paralelo con mi trabajo en la parte de publicidad. Y llega un punto también en el que digo, si es algo que va con mi propósito, ¿por qué no destinarlo también a personas que lo necesitan? Se me da la oportunidad de ser voluntaria. Recuerdo que hubo una primera opción de hacerlo, pero justo llegaron un montón de gente y no pude ser elegida. Pero en cuanto me dieron otra vez la opción de, oye, ¿quieres ser voluntaria en una fundación? Sí, ahí voy. Y ahí estoy también trabajando con mi propósito y es algo que es lo que te digo, me llena tanto y acabo tan satisfecha cuando hago eso que sé que eso va a seguir ahí, de una forma o de otra, pero seguirá ahí. Cuando algo te enriquece el alma, ¿no? Totalmente. Eres tú llevado a la parte profesional. Qué bueno, me alegro mucho, ¿eh? Sí, gracias. Para quienes nos escuchan y no lo tienen claro, ¿qué es un coach y para qué sirve realmente? Porque cuando hablé contigo la primera vez, no sé si lo recuerdas, y me preguntaste, yo te dije que la idea en mi cabeza era como si fuera un chamán o algo así, que da consejos y te guía, ¿no? No sé, en la mente o en el espíritu o en el cuerpo o lo que fuese. Sí, pues mira, de hecho yo las primeras veces que hablaba de coaching, la gente lo ponía como el vendehumos. Y en parte la gente lo ve así, pero lleva mucho más detrás, ¿no? A ver, en Estados Unidos es una figura súper conocida, el coach deportivo, ¿vale? Que es aquella persona que ayuda a los deportistas, sobre todo los deportistas de élite, a llegar a su máximo rendimiento. Pues el coaching es básicamente eso, lo que pasa es que lo puedes llevar a todas las variables que tú quieras. Puede ser coach nutricional, coach deportivo, coach ejecutivo, que es donde estoy yo más, que ese es más enfocado al trabajo. Entonces, ¿qué es la figura de un coach? Digamos que es una persona que te
lleva de la mano en el camino que tú quieres marcar, porque tú con un coach siempre marcas un objetivo, ¿no? Entonces, ese coach lo que te ayuda es a ir contigo de la mano, como si fuera un copiloto en un viaje, para irte mostrando la carretera por donde tienes que ir, sin decirte tienes que ir a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Sino más o menos de, oye, ¿te has fijado que esa carretera está cortada? Ah, sí, pues voy a ir por aquí. Digamos que te va mostrando un poco el camino sin decirte lo que tienes que hacer para que tú desarrolles las capacidades y cualidades que necesites para llegar al objetivo. Y eso conlleva a que muchos de los pensamientos que tienes ahí en el subconsciente salgan al consciente. Entonces, digamos que es un potenciador de pensamientos para llegar a los objetivos que tú te marcas. Y tiene parte de psicología porque tienes que entender mucho toda esa parte, pero por supuesto no eres un psicólogo y sé que ahí hay una fina línea de eres psicólogo o no eres psicólogo. Realmente el coach siempre está enfocado en un objetivo y a que tú consigas algo que te marcas, ¿vale? No es tanto en solucionar una problemática, sino en ayudarte a llegar a un objetivo. Al objetivo. Vale. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, Venga. si te parece, ¿vale? Yo te pregunto y me contestas lo primero que te venga a la mente. Venga. O sea, lo primero que tengas ahí a punto de salir. Venga, genial. ¿El propósito se descubre o se construye? Se descubre. ¿Qué pasa si no tengo una pasión clara? Yo creo que siempre hay una pasión. Lo que pasa que a veces está claro y a veces no. ¿Cómo empezar sin dejarlo todo? Poco a poco. ¿Qué pequeño paso puede dar alguien mañana mismo? Sentarse y ser sincero con uno mismo. ¡Guau! Es que es muy importante, ¿no? Ese es el primer paso. Si tú no eres sincero contigo mismo, por mucho que te diga la gente, nunca te va a valer la respuesta, porque la respuesta la llevas tú. La tienes tú. Claro, por eso dices, ¿no tienes algo en lo que se te da bien? Todo el mundo tiene algo en lo que se le da bien. ¿No tienes un propósito? Lo tienes. Lo que pasa es que a lo mejor no eres consciente de cuál es. Y luego ya está la magia de darle forma a ese propósito con el camino que tú le quieras llevar, porque no es tan claro como quiero ser médico. Ostras, poniendo una analogía, es que puedes ser médico de millones de cosas. Claro. Entonces tu propósito es, a lo mejor como decíamos conmigo, ¿no? Ayudar a la gente, pero ¿cómo lo puedo hacer? Pues si yo sé que se me da bien escuchar, que se me da bien percibir, que se me da bien toda la parte de estudiar tema de cerebro, psicología, que me encanta estar ahí al día. Vamos a sumar todas estas cositas y vemos qué nos da de resultado. Pues ahí es por donde puedes tirar. Pero el paso primero es pararte y decir, ¿qué me gusta a mí? Oye, Lucía, ¿con qué te sientes tú feliz? ¿Qué es eso en lo que tú haces que dices, en esto es donde yo estoy? Que donde quiero? disfrutas. Exacto. Hemos hablado sobre esa investigación o introspección de la Lucía de niña, de la definición de una profesional que tenía claro a lo que quería dedicarse y tuvo que dar un giro, esa ideación en la que has estado formándote y aprendiendo de tu entorno y de tus experiencias y buscando nuevos caminos para encontrar tu propósito. Has prototipado tu pasión, que es ayudar a los demás. Diría que ya has pasado la fase de testing, haciendo analogía a ese proceso de experiencia de usuario Totalmente. que los diseñadores hacemos, ejerciendo tu propósito. En este momento presente, ¿cómo estás ahora, Lucía? ¿Cómo es tu vida hoy? Vale. Digamos que ahora confluyen la Lucía profesional de publicidad y relaciones públicas, que además está en un momento totalmente diferente, porque las gafas con las que veía los últimos años ese mundo era muy negro, y ahora he sido capaz de quitarme ese filtro y verlo de otra forma, y vivo esa parte profesional de mí pues con mucho orgullo, porque estoy muy contenta, estoy en un momento muy dulce, trabajando con clientes que me valoran, con un equipo maravilloso, en un espacio en el que me entiendo y estoy a gusto, y a la vez estoy desarrollando mi parte de propósito, que por supuesto tengo claro que es hacia dónde tengo que ir, pero sé que los pasos tienen que ser poco a poco. Entonces soy consciente que ahora mismo no es el momento de dejarlo todo, porque yo soy mamá también, como tú sabes, tengo 2 niños, tengo una casa, tengo una hipoteca. Entonces, bueno, voy confluyendo las dos vías, pero sé hacia dónde tengo que ir. Entonces lo que sí que tengo es un plan de acción de cómo tengo que dar esos pequeños pasos para llegar a ese objetivo. Y lo que me ha ayudado todo este trayecto
ha sido a por lo menos definirlo, y con eso yo me siento en paz, porque lo que tenemos que tener claro es lo que decía antes, no por tomar una decisión todo es blanco o negro, a lo mejor empiezas a llevar a cabo tu propósito y te das cuenta de que puede convivir con tu vida actual o que no es el momento de llevarlo 100%, y está bien, no está mal, no significa que sea una derrota. O sea, yo sé cómo quiero acabar mi vida profesional, pero hasta llegar ahí, bueno, pues tendré que dar una serie de pasitos. Y además, hay una cosa que con la última pregunta que me has dado que quiero mencionar porque creo que es importante, y es que para que todos también sepamos cómo hacernos este mapa de posición, se habla del famoso Ikigai, que creo que la gente sabe lo que es, pero al final, cuando tú te planteas esa opción B, el camino B de por dónde tengo que ir, el famoso Ikigai lo que te dice es aquello en lo que se te da bien, porque tú sabes lo que se te da bien, y es lo que tú decías antes del ejemplo, ¿no? Jo, es que a esta persona se le da súper bien esto, si ella se tirara por ahí, iría fenomenal. Pues algo que se te da bien, que además es tu pasión, que te gusta, te llena, lo que decimos, ¿no? Que la gente necesita, porque seguramente encuentres tu nicho, y eso Sí. es un punto importante, encontrar el nicho hacia dónde dirigirlo. Y por último, por el que te pagarían, porque si quieres vivir de esto, Claro. necesitas que te paguen. Entonces, al final es, si unes estos 4 puntos, la intersección es hacia donde tienes que ir. Ahora bien, este ejercicio no se hace en 2 minutos. A veces necesita días, a veces meses y a veces años. Pero si tú intentas cuadrar este mapa, hacia ahí es hacia donde puedes ir. Es un poco lo que comentabas antes de esa pasión, Sí, escuchar de ti mismo, ¿no? Ser sincera contigo Sí. misma o contigo mismo, pero es importante lo que decías, necesitas un plan de acción. exacto. Y de todo este viaje, bueno, creo que ya nos has dado algunas claves, pero ¿qué lecciones has aprendido que ahora usas para ayudar a otras personas? Pues sobre todo, lo he dicho varias veces en la conversación, pero no dar como válido lo que tenemos en la cabeza. Al final nuestros pensamientos es la suma de muchas cosas, educación, lo que hemos vivido en casa, nuestros amigos, etcétera, pero no son verdades absolutas, siempre hay alternativas. El entender que cada persona lucha y vive en su propio mundo, que no demos por hecho que lo que pensamos que esa persona está pensando o está haciendo es lo factible, no, solo ponernos en nuestro propio lugar. Otra cosa que me ha ayudado mucho es no juzgarme, ¿vale? Si decido probar y no sale bien, no pasa nada, pero es una decisión. Y si me apetece hacerlo, ¿por qué no? Pero no juicio, y no juicio hacia mí y no juicio hacia nadie. Eso es algo que creo que es valiosísimo. Y otra cosa es, si realmente estás en un momento malo y empiezas a ver tus sombras, te darás cuenta que es una de las mejores cosas que puede pasar en tu vida, porque en el momento en el que descubres tus sombras y aceptas lo que tú eres en todas tus versiones, serás capaz de llevarte al máximo potencial. Si no aceptas tu zona oscura, es muy difícil que puedas, digamos, seguir escalando, pero una mala racha siempre te lleva un maravilloso aprendizaje. Entonces, no le animo a la gente a que no tenga miedo a salir de su zona de confort, testar, probar, porque al final todos son aprendizajes. Entonces, nada de lo que vayamos a hacer va a decidir el resto de tu vida. Así que, pues animaría un poco a eso, a probar y ver qué pasa. Importantísimo. Lucía, como ya sabes, este podcast se llama UX para todo porque creo que la experiencia de usuario no es solo o no solo se ejerce en productos digitales, es para nuestra vida. Mirando tu viaje como si fuera un journey map, un mapa de viaje de una usuaria, si alguien nos está escuchando y se está sintiendo identificada o identificado con esta historia, con esa sensación de estar en un lugar que no es, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a alguien que está diseñando su vida? Algo rápido, que le despierte. Pues mira, alguien que está diseñando su vida en un punto maduro de etapa profesional o iniciando, porque claro, son cosas diferentes. Si eres una persona, como hemos dicho, que está terminando los estudios, le diría a esa parte joven que no sabe qué hacer, les diría disfrutar e intentar poner el foco en aquello
que más os gusta y que sabéis que se os da bien. Y a partir de ahí intentar entender cómo ese camino puede profesionalizarse. Si ya estás en un puesto maduro profesional y llevas, pues como en mi caso, ¿no? 10-15 años trabajando y no sabes ahora mismo o no te encuentras en ese sitio, piensa y sé honesto contigo mismo. A partir de ahí podrás tomar decisiones, pero si no lo, digamos, enfrentas en ese momento, va a ser muy difícil. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran conocer más de tu trabajo? Pues mira, tengo perfil en Instagram y TikTok, que es Lucía Arizmendi-coach. También te dejo mi correo contacto personal, lucia.arizmendi@gmail.com. Y por ahí se me puede contactar, preguntar lo que queráis y yo abierta a contestar y a dar solución a lo que pueda ayudar. Fenomenal. Si no os ha dado tiempo a coger Sí. nota, os lo dejo en la descripción de la entrevista. Quiero terminar con una frase que me gusta mucho y que viene mucho a cuento, no sé de quién es. Al final, lo que definirá a una persona no es lo que evitó, sino aquello por lo que se atrevió a apostar. Espero que al menos os haya hecho reflexionar en la experiencia de usuario. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ti por invitarme y te auguro muchísimos éxitos porque creo que tú estás también en tu camino. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.